Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estábamos explicando cuáles son las tres misiones encomendadas al Colegio Apostólico, a sus sucesores, a los obispos y a sus colaboradores, los presbíteros: la misión de enseñar, la misión de santificar y la misión de gobernar. Después de haber terminado ayer la explicación de la misión de enseñar, vamos hoy a referirnos en el punto 893, en el que nos encontramos a esa misión de santificar. Dice así este punto: el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Bien, un texto pues muy concentrado, como todos los textos de este catecismo, que vamos a intentar pues desentrañar. Comienza diciendo pues que el obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio. La palabra administrador es una palabra con muchos matices, ¿no? El que administra no es dueño. No es dueño. Jesús puso en manos de la Iglesia unos medios de santificación y la Iglesia los administra. Y tenemos que entender, pues por ejemplo, que los sacramentos que Jesús puso en manos de la Iglesia no se siente dueño de ellos. Esos 7 sacramentos que Jesús instituyó y puso en manos de la Iglesia, y la Iglesia los administra. Y los administra con un respeto sumo de todos y cada uno de los signos que provienen de Jesús o que provienen de la tradición. Hay un cuidado exquisito por parte de la Iglesia en no pretender cambiar a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestra moda, según los criterios culturales de momento, según las ideologías, los distintos sacramentos. El que administra es aquel que cuida, porque la palabra administrar nos recuerda parábolas del Evangelio en las que dice que un señor dueño de una hacienda encomendó esa hacienda, y él volvió y luego pidió cuentas de cómo había sido administrada, y pidió cuentas, viendo que algunos la habían administrado bien, otros la habían dilapidado. Bien, esta palabra es importante y además explica por qué la Iglesia tiene sumo cuidado en la celebración de los sacramentos, y por qué entendemos, ¿no?, que no podemos ceder pues cuando en determinadas épocas culturales pues entran en crisis la celebración de algún sacramento, como por ejemplo en el momento actual pues el sacramento de la confesión en muchos lugares de la Iglesia, pues no en todos, ¿verdad?, pero sí en bastantes lugares de la Iglesia entra en crisis, ¿no? Y entonces uno tendría pues la tentación, en vez de administrar un depósito de fe, ¿no?, que Cristo encomendó a los apóstoles, en vez de administrarlo y seguir insistiendo a tiempo y a destiempo, ¿no?, pues en ese medio de gracia, pues tendría la tentación, bueno, pues de replegarlo, de dejarlo, de olvidarlo, o pretender cambiar la esencia del sacramento que Cristo instituyó, pretender hacer una reconfiguración del sacramento conforme a la mentalidad cultural del momento. Y no, nosotros somos administradores. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Iglesia? ¿Quién es el apóstol para cambiar el depósito confiado de Cristo? Por lo tanto, quedémonos con ese término, administrador.
que no es dueño. La Iglesia no es dueña de los medios de santificación que administra, es servidora de ellos. Somos servidores de unos dones, no somos administradores. Y este término es clave, pues para responder a un mundo que a veces dice, ¿por qué la Iglesia no cambia no sé qué? Bueno, pues no cambia esto porque proviene de Jesucristo. Y lo que proviene de Jesucristo nosotros no somos quienes para cambiarlo. Y de esto se podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos de la Iglesia no se siente con autoridad para cambiar nada que proviene de Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia no ordena mujeres para el sacerdocio? Mire usted, pues porque Jesucristo no lo hizo, y eso que Él acabó con la discriminación de la mujer. En aquel tiempo Él trató a la mujer con la misma dignidad que al hombre, y sin embargo en el colegio apostólico eligió únicamente hombres, lo cual parece dar a entender pues que Él tendría sus razones pues de configuración espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? Y también en el ser hombre, en el ser mujer, posiblemente Jesús quería dar también ahí una tonalidad de espiritualidad distinta. El caso es que Jesús lo hizo así, y nosotros somos administradores, no somos dueños en absoluto de las cosas, y nosotros no nos consideramos con capacidad de cambiar nada que hizo Jesús. Es que si lo hiciésemos, estaríamos por encima de Jesús, y dejaríamos de ser administradores para ser dueños. Grabemos pues en nuestro corazón esta palabra, que es una palabra clave. La Iglesia, los apóstoles, los obispos, administradores de la gracia del sumo sacerdocio. El sumo sacerdote es Jesucristo. Nosotros somos, pues igual que el presbítero es colaborador del obispo, pues también el obispo es colaborador de ese sumo sacerdote que es Jesucristo. Bien, por lo tanto, el obispo dice, ese administrador de la gracia, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece. Hay que decir que este punto del catecismo quiere, como en unos pequeños retazos, quiere dar una explicación de qué manera la Iglesia santifica. En particular dice enseguida que es la Eucaristía la máxima santificación que la Iglesia puede ejercer. El mayor medio de santificación que tenemos en este mundo es la Eucaristía. Lo mejor que podemos ofrecer, por ejemplo, para santificar, para justificar a un miembro de nuestra familia que ha fallecido, es ofrecer la Eucaristía por él. El mejor medio que tenemos para glorificar a Dios y darle gracias por todos los bienes recibidos es ofrecer la Eucaristía. La Eucaristía es la forma más perfecta de santificar el mundo. Es la oración perfecta. La oración perfecta, por lo tanto, quizás la Eucaristía, o sin quizás, ¿no?, es la imagen perfecta de cómo la Iglesia santifica el mundo, celebrando la Eucaristía. Incluso, fijaros, pues hay que decir que los que celebramos la Eucaristía, pues en nuestra vida particular, casi siempre, casi diría yo, ¿no?, pues no somos la imagen perfecta del Cristo que estamos ofreciendo en el altar. Pero aún así esa Eucaristía no deja de ser válida y no deja de tener su fruto. Es verdad que tendría más fruto si los que la celebramos y los que la presidimos y los que participáis y ofrecéis también el sacrificio de la Eucaristía, si fuésemos más santos. No es verdad, tendría más fruto. Pero no deja de tener su fruto por sí misma, esa glorificación que Cristo hace hacia el Padre. Por lo tanto, el acto más perfecto de santificación del mundo es la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, tenemos en ella un cauce a través del cual la gracia de Cristo santifica el mundo. No solo se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, sino que junto a esta transustanciación hay también una santificación del mundo. Al igual que el Padre, que el don del Espíritu Santo, ¿no?, ha transformado el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, pedimos también que santifique a los allí presentes.
celebración de la Eucaristía es una petición de que esa transformación de las especies se traslade también a la transformación, santificación de los asistentes a la Eucaristía, y no solo de los asistentes, pero principalmente de los asistentes. Esto lo refería el Papa Benedicto XVI en la Eucaristía que celebraba a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, ¿no?, en el verano del año 2005, y hablaba de que la Eucaristía tenía un potencial transformador, santificador del mundo, que en ella se concatenaba una serie de transmutaciones, ¿no?, que el cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor no era el único cambio, sino que era el inicio de una serie de cambios, de transformaciones interiores. Y ponía ese ejemplo, ¿no?, el ejemplo de cómo en la fisión nuclear, pues la transmutación de uno de los átomos genera en cadena una serie de transmutaciones en el resto de los átomos. Bien, pues ese ejemplo que él puso en aquella homilía hacía referencia a que la Eucaristía es el inicio de la santificación, del cambio del hombre viejo al hombre nuevo, del hombre pecador al hombre regenerado. El que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado, resucita una vida nueva, cambia un hombre nuevo en su vida. Es decir, el principal instrumento de santificación, como decimos, es la Eucaristía. Bien, vamos a adentrarnos en este punto, el 893, con más detenimiento. Ahora hacemos una pequeña interrupción, meditamos brevemente esto que hemos dicho, y después de haber afirmado de cómo la Eucaristía en particular no es el medio de santificación principal, de administración de la gracia que tiene la Iglesia, en la que el obispo, con la colaboración de los presbíteros, no pues realiza esa Eucaristía, insiste en que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. Nos puede llamar la atención, ¿no?, el hecho de que se diga que la Eucaristía principalmente es presidida por el obispo y que los presbíteros son pues colaboradores del obispo en esa celebración de la Eucaristía. Pero es que es la tradición de la Iglesia nos enseña que la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo constituye la fuente principal de la vida cristiana. Y en la medida en que la celebración de una sola Eucaristía fue insuficiente en la iglesia local, porque iba creciendo la iglesia y era imposible ya que todo el mundo asistiese a la Eucaristía presidida por el obispo, se recurrió a la ayuda de los presbíteros. La iglesia, como ya hemos visto, no pues se extendía en la medida que en asambleas legítimas se celebraba la Eucaristía. Recordamos unas palabras de San Ignacio de Antioquía que decían que para conservar viva una iglesia en la unidad se requería la asistencia de un solo obispo, un solo altar, una sola Eucaristía. Y tan importante es esta imagen de una sola Eucaristía que ha quedado en la liturgia eucarística un signo que se llama la comistio, la comisión, que es el momento en que el sacerdote parte la Sagrada Hostia en dos partes y una pequeña parte de ella la deposita en el cáliz, mientras que pronuncia unas palabras en secreto diciendo, en voz baja, diciendo: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Bien, en la liturgia antigua, en la liturgia primitiva, incluso no había un solo momento de hacer esta comisión, esta mezcla del pan, de un trocito del pan con el vino del cuerpo y la sangre del Señor, sino que hasta había 3 momentos en los que se hacía este signo. Y son distintos los significados que tiene este momento. Es el recordar que en la Eucaristía está el Cristo pleno en cuerpo y sangre, alma y divinidad, etcétera. Pero también hay otra significación que es la que ahora nos interesa. Otro de los significados que tenía esta comisión, que se llama así, es la siguiente: es
es el hecho de que se estaba con ello Eusebio de Cesarea. Dice que San Irineo, estamos hablando de ni más ni menos del siglo I, el siglo II de la Iglesia, relataba que el Papa enviaba la Eucaristía a los obispos, en señal de que los consideraba dentro de la Iglesia aquellos que celebraban la Pascua en aquella misma fecha que la celebraba la Iglesia. Es decir, enviaba un pequeño trocito de la Eucaristía al resto de los obispos, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad y manifestaba simbólicamente la unidad entre las iglesias distintas con el Papa. Por lo tanto, era como decir, hay una única Eucaristía que santifica al mundo, y se entregaba un pequeño trocito de esa Eucaristía y se enviaba a cada obispo, y cada obispo la enviaba a cada sacerdote. De aquel signo que cuenta Eusebio de Cesarea, oído a San Irineo, ha quedado esta imagen de la comisión, que es un signo de cómo el obispo tiene esa entrega de santificación y es encomendada también a los presbíteros. Es decir, el presbítero, cuando celebra una Eucaristía en la que se santifica la parroquia, está en unión con la Eucaristía que celebra el obispo. Hubo también una leyenda pues que evidentemente no sería histórica, pero bueno, que tiene su sentido espiritual hermoso, que también hizo que la gente viviese con mucha devoción ese signo, ¿no? La leyenda de que San Juan había guardado un pedacito de pan de la última cena para mezclarlo con el pan que después celebra con el pan con el que se celebraba la misa o la Eucaristía por parte de los apóstoles. En cualquier caso, ¿no? ese signo, ese pequeño trozo del cuerpo de Cristo que es derramado en el cáliz, se llama también el fermentum, es decir, el fermento que penetra en toda la Iglesia como la levadura en la masa. Ese pequeño trocito de cuerpo de Cristo quiere penetrar en la Iglesia entera, que en ese momento lo simboliza el cáliz, para ser un fermento que nos transforme en Cristo. Este es un significado profundo que por una parte remarca la unidad de la Iglesia. Toda la Iglesia celebra la única Eucaristía, y también es una Eucaristía transformante, santificante, que es un fermento que nos transforma. Celebrar bien la Eucaristía es ser santificado, ser transformado, ser hecho otro Cristo. La transustanciación, como hemos dicho, ¿no?, conlleva una santificación, una conversión del hombre viejo al hombre nuevo. Bien, dicho esto, demos un paso más. Y el paso es el siguiente. El catecismo se explaya un poco en la explicación de cuáles son las formas en las que se santifica, ¿no?, o los obispos y los presbíteros, colaboradores suyos, llevan adelante este oficio, esta misión de santificación. De entrada ha dicho pues que particularmente en la Eucaristía, pero también aquí se dan más retazos, ¿no? Y dice que también se hace a través de la oración, dice este punto. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, orando por el pueblo. Y no olvidemos que a los sacerdotes se les encomienda la oración de la liturgia de las horas, que también se le invita especialmente al pueblo, ¿no? Se le invita al pueblo que la rece también, y aquí en Radio María pues se reza el oficio divino entero. Se rezan los laudes, se reza la hora intermedia, se rezan las vísperas, las completas y el oficio de lecturas. El oficio entero está rezado también en Radio María, dirigido, como os podéis imaginar, pues no solo a los sacerdotes, ¿no?, sino al pueblo entero. El Concilio Vaticano II ha invitado a todo el pueblo de Dios a que rece la liturgia de las horas. Pero es verdad que a los sacerdotes, a los obispos y sacerdotes, en el momento de la ordenación se les pide la promesa de ese rezo. Ellos hacen una promesa especial. Prometen, no únicamente prometen el celibato, no únicamente prometen la obediencia al obispo, hacen una promesa en el diaconado
de ese rezo. Es decir, su quehacer es orar por el pueblo, orar por las almas encomendadas. El quehacer de un sacerdote es ese principalmente, ¿no? Es una de sus funciones principales, orar por el pueblo, rezar por él. El pueblo fiel lo entiende y lo comprende, ¿no? Cuando a veces se acerca un sacerdote y le dice: Padre, rece por mí, o encomiéndeme este aspecto determinado, ¿no? Pues sí, esa sensibilidad del pueblo de Dios cuando se acerca a su pastor y le pide oración, pues es un sentido de fe en el que evidentemente se ha traducido esa conciencia de que ese pastor está puesto por Dios para santificar. Bien, ya sabemos que eso no puede ni debe de interpretarse como si la oración del sacerdote supliese la oración de ser fiel. No la suple. Pero sí es verdad que la oración de ese sacerdote, el fiel la entiende como una oración de intercesión ante el Padre. Hay pues una imagen de ese Moisés que mantenía las manos elevadas al cielo, pidiendo por el pueblo, ¿no? Que está también reflejado en la oración del sacerdote por todo su pueblo. Esa es, por lo tanto, una primera forma de santificación. La oración a través de la liturgia de las horas, la oración también a través de otros aspectos, como en la misma Eucaristía, la oración mental, la oración personal, pero el sacerdote, el obispo, es un hombre orante. A imagen de Jesucristo, que fijaros que nos dicen los evangelios, especialmente el evangelio de San Lucas, que Jesús se retiraba a orar no con frecuencia. Y todos los sacerdotes solemos comentar, ¿no?, que uno de nuestros peligros principales pues es el emplear nuestro tiempo principal hablando a los hombres de Dios, y no tener tiempo para hablar a Dios de los hombres. Y tenemos a veces nosotros los sacerdotes tenemos el peligro del camarero. El peligro del camarero, que es aquel que sale de la cocina con una bandeja llena de canapés, y va por la sala y todo el mundo va cogiendo, y se vuelve a la cocina con la bandeja vacía sin haber probado nada. Ese es el mal principal, o el peligro principal que tenemos los sacerdotes, ¿no? El peligro del camarero, que puede morir de hambre repartiendo comida. Y ciertamente también los fieles deben de orar por el sacerdote, ¿no?, para que sea también un hombre de oración, para que en medio de su ministerio apostólico pues no caigan del peligro del activismo, que es fácil, ¿no?, estar siempre entre las cosas de Dios, vivir siempre rodeado de las cosas de Dios, pero no terminar de buscar tiempos explícitos, momentos expresos, ¿no?, de ponerse ante Jesucristo, de postrarse ante Él, de tener un tú a tú profundo, ¿no?, con Él. Ese es pues un peligro, pero también hay que decir que es una gracia encomendada al sacerdote, orar por el pueblo, orar por el pueblo. Hay muchos sacerdotes que por muchas circunstancias pues pueden tener un trabajo de ministerio sacerdotal muy limitado. También tenemos aquí en Radio María algún sacerdote incluso ciego o impedido, paralítico, que está colaborando haciendo algún programa en esta radio. Puede haber sacerdotes que tengan su ministerio apostólico muy impedido, pero sin embargo su oración es absolutamente fructífera. Es más, permitidme un ejemplo. ¿Cuándo fue el momento en el que el sacerdocio de Jesucristo fue más fructífero? Cuando predicaba el sermón de la montaña, cuando las multitudes le seguían, cuando hizo la multiplicación de los panes y todo el mundo le aclamaba y querían hacerle rey, y él se escapó al monte, cuando entraba triunfalmente en Jerusalén. ¿Cuándo fue más fructífero el sacerdocio de Jesucristo? Sin duda alguna el momento más fructífero
es no precisamente cuando estaba hablando a las multitudes. El momento más fructífero del sacerdocio de Jesucristo es cuando estaba crucificado y callaba, prácticamente no decía nada, cuando entregaba su vida en el silencio. El momento más fructífero del sacerdocio de Jesucristo es el momento en el que Él hace una plegaria en la cruz al Padre. También un sacerdote, aunque esté apartado del ministerio, bueno, pues del ejercicio del ministerio, porque está jubilado, porque la enfermedad se le impide, tiene un momento cumbre en la fecundidad de su ministerio sacerdotal, porque ora por el pueblo, porque se entrega por el pueblo, no junto con Cristo en esa oblación de la cruz. No nos quedemos, por lo tanto, pues en no sé, en esa especie de imagen muy epidérmica, ¿no?, muy accidental, de lo que parece que hace a un sacerdocio fructuoso o no, porque lo que verdaderamente tiene de básico, ¿no?, la santificación del sacerdote es la celebración de la Eucaristía y la oración y la oblación de una vida por el pueblo encomendado. Lo meditamos y continuamos en sección. El catecismo insiste en que también el ejemplo del sacerdote, ¿no?, el ejemplo de su propia vida es una forma también de ejercer su misión de santificación. Y de hecho aquí se nos pone una cita, ¿no?, la cita de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, donde dice: apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzado, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Bueno, qué ideal tan hermoso, ¿no?, ser modelo de la grey. La verdad es que una de las primeras formas, ¿no?, en las que el sacerdote debe de santificar pues a su pueblo es siendo un modelo en el que uno verse reflejado. Dice, haciéndolo no forzado, sino voluntariamente, vocacionalmente. La diferencia entre el pastor del asalariado es que el pastor, como las ovejas son suyas, pues la entrega por las ovejas para él es algo totalmente vocacionado, ¿eh? Sin embargo, el asalariado lo hace un poco forzado. Lo hace diciendo, bueno, pues yo me trabajo hasta las 6, después ya de esa hora yo ya estoy fuera de hora, y como yo soy un asalariado, a partir de ahí el jefe que ponga el siguiente, que yo ya he terminado. Es verdad, o sea, es decir, una de las diferencias entre alguien vocacionado, ¿no?, y alguien pues asalariado, pues es esta, el que entiende su función de sacerdote como una vocación que Cristo ha puesto, ¿no?, o ha identificado con su propio ser, ¿no?, o alguien que lo está haciendo pues por cumplir con una encomienda. Y sabéis lo que significa la palabra cumplimiento, que a veces tiene mucho de un cumplimiento externo, ¿no?, externo que no hace referencia al propio ser. Recuerdo que en alguna ocasión algún feligrés, pues cuando uno pues está predicando una cosa, dice, bueno, pero eso ¿cómo lo dices? ¿Lo dices como sacerdote o lo dices como tú personalmente? Y yo digo, bueno, yo no puedo distinguir mi condición de sacerdote de mi condición personal, lo digo como soy, y no soy dos cosas, sino que mi ser sacerdote y mi ser persona es una sola cosa, ¿eh? Por lo tanto, cuando uno cuida del rebaño encomendado, pues no es que sea un oficio, no es que sea pues una especie de acción asalariada, no, es que es mi ser, es lo que sale de mi corazón, porque es lo que Cristo ha puesto en mi corazón. No puede distinguir uno lo que hace y dice como sacerdote de otra cosa, a diferencia de quien ejerce un oficio, ¿no? Que alguien, pues no sé, ejerce un oficio y está fuera de su hora y dice, disculpe, pero es que mi hora de oficina ha terminado a las 8 y yo esta mañana pues no vuelvo a ser encargado de la oficina
pues de turismo. Yo fuera de la oficina de turismo, yo no ejerzo. No, eso no le ocurre al obispo, al sacerdote, porque él está configurado con Jesucristo y es pastor en todo momento y en toda circunstancia. Lo de ser modelo de la Grey, pues el pueblo y el refranero incluso, pues también ha hecho muchas referencias a esto, ¿no? No hay mejor predicador que fray ejemplo, dice ese refrán. No hay mejor predicador que fray ejemplo. Y esto hace referencia a un pasaje de las Florecillas de San Francisco, donde se dice que la hija de Favarone oyó en una de aquellas pláticas ejemplares, a la entrada misma de San Rufino, un domingo de Cuaresma de 1210, que de mañana muy temprano, en compañía de un hermano, Cesco había subido a la ciudad a predicar. Dieron vueltas, ¿no?, con las manos metidas en las mangas, e iban pues con esas sandalias de descalzos, aquellos primeros seguidores de San Francisco, y ya se volvían al convento sin haber abierto el pico, sin haber predicado nada. Y el compañero entonces rompió el silencio diciendo: Padre, pero no íbamos a la catedral a predicar, ¿cómo nos volvemos al convento sin haber dicho nada? Y él le respondió: sí, hermano, ya hemos hecho el mejor sermón. No olvides que no hay predicador comparable a fray ejemplo. Esa es una anécdota pues que muchas veces hemos escuchado, es decir, bueno, volvieron al convento sin haber abierto el pico, pero es que se habían paseado por la ciudad en actitud orante, pues descalzos, en medio de un momento en el que hacía frío, orando, y la gente había visto su pobreza, había visto su recogimiento, y habían predicado con el ejemplo, y no con la palabra. El mejor predicador es fray ejemplo. Ahora bien, dicho esto, también hay que hacer un matiz. Al mismo tiempo que sabemos que un pastor debe santificar al pueblo con su ejemplo, hay que decir también que siempre su ejemplo será insuficiente para visualizar, para significar a Jesucristo. Siempre se quedará corto, porque es un hombre pecador. Y entonces aquí también se debe de aplicar aquella máxima de Jesucristo que dijo por los escribas y fariseos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Bueno, pues eso también apliquémoslo a nosotros, porque todos tenemos un poco en nuestro corazón de esa levadura también de fariseísmo. Pero Jesús, fijaros, Jesús dice: haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea, Jesús no les dice: apartaos de ellos, no les hagáis ni caso. No dice eso Jesús. Jesús dice por los fariseos: haced lo que os digan, no haced lo que hacen. O sea, que aunque el predicador no sea en su vida un fiel reflejo de lo que predica, no por eso lo que está diciendo deja de tener un valor en la medida que es una doctrina verdadera transmitida por Jesucristo. Y eso es importante. Hay que decir que también hay otro refrán que dice: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Sea dicha por un rey o sea dicha por un porquero, por el cuidador de cerdos, la verdad es la misma. Ya sabemos que la verdad es mucho más hermosa cuando es dicha por alguien que la trasluce, que en su propia vida la hace transparente. Pero ojo, no seamos tan torpes para que el pecado del predicador nos impida ver la verdad de lo que está diciendo. No seamos tan torpes, porque la verdad tiene valor por sí misma. La palabra tiene fuerza por sí misma. La gracia de Cristo tiene fuerza por sí misma, y no por el altavoz que la transmite. Ya sabemos que somos de cuerpo y somos carnales y somos corporales, y también necesitamos un poco que se nos visualice la gracia
gracia de Cristo predicada, y por eso los santos han tenido mucha mayor fecundidad apostólica. Es verdad, uno ve el santo cura de Ars, nuestro patrono, o San Juan de Ávila, nuestro patrono también en España, la fecundidad apostólica que tuvieron, y claro, pues la única explicación es que en su vida han sido transparentes, ¿no? Pero a pesar de eso, apliquemos esta palabra, la palabra de Cristo. Cuando el obispo, cuando el sacerdote no es santo, haced lo que él dice, no lo que él hace. Y en vez de escandalizarnos, recemos, oremos y sacrifiquémonos por la santidad de los ministros que predican la palabra. Bien, y damos un paso más, porque el catecismo ha dicho de que los medios principales de santificación son el ejemplo, son la oración, son la celebración de los sacramentos. Especialmente nos hemos centrado en el sacramento de la Eucaristía, pero también, aunque sea brevemente porque el tiempo se nos echa encima, vamos a hacer una referencia a cómo el obispo tiene pues una labor clave en supervisar la administración de todos los sacramentos. De hecho, cuando comenzó la administración del sacramento del bautismo, al principio era el obispo el que celebraba el sacramento del bautismo. Cuando la Iglesia se fue extendiendo y ya era imposible que fuese el obispo el que hiciese todos los bautismos, se encomendó a los presbíteros el sacramento del bautismo, pero se le reservaba para el obispo la imposición de las manos al bautizado después de salir de la piscina bautismal. Y es aquí cuando se desdobla el bautismo de la confirmación. Bautismo y confirmación, que en un tiempo eran celebrados por el obispo en un mismo momento. Cuando los sacerdotes comienzan ellos a bautizar, se les reserva para el obispo, cuando venga, cuando pase por esa comunidad, la imposición de las manos a la salida o después de la piscina bautismal. O también, por ejemplo, al obispo le corresponde la supervisión del sacramento de la disciplina penitencial, del sacramento del perdón de los pecados. A él le corresponde dar a los sacerdotes la facultad de perdonar los pecados o de retirarles esa facultad. Un sacerdote es verdad que tiene, por la gracia del sacramento, la facultad de perdonar los pecados, pero necesita un permiso expreso del obispo que de alguna manera le capacite para poder perdonar los pecados, porque a veces ocurre que por circunstancias que fueren, ¿no?, pues el obispo no le da a un sacerdote durante un tiempo o lo que fuere esa potestad de perdonar los pecados. El obispo tiene también la encomienda de, por ejemplo, cuando hay un pecado que tiene una pena de excomunión, de levantar esa excomunión, y el sacerdote le pide al obispo el permiso para levantar esa excomunión. Por lo tanto, el obispo tiene la encomienda de supervisar la administración de los sacramentos en la tarea de la santificación de la Iglesia, de cuidar de que se celebren bien los sacramentos, de llamar también la atención cuando se celebran mal, etcétera, etcétera. Todos los sacerdotes celebramos los sacramentos, pero unidos al obispo. Bien, concluimos aquí en este momento la exposición del catecismo. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700, y podéis formular así vuestras preguntas o también hacer vuestras aportaciones.
Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Soy yo? Sí, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, padre, es que me estoy oyendo y me encanta lo que nos ha dicho sobre la importancia de la consagración y la transustanciación. Yo soy catequista y también le estoy haciendo a los niños mucho hincapié en la transustanciación, que son muy pequeños, y para yo lo que le digo es, cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ya no hay pan, es Cristo, y en el cáliz ya no hay vino, sino que es Cristo. Es decir, que vean bien que transustanciación quiere decir cambio de sustancias. Ya no existe pan, ya no existe vino, sino ahí está Jesús, que es Dios. Y que también comulgan, lo mismo se puede comulgar con la Sagrada Forma completa o con una partícula pequeñísima, porque en cada una de las partes está Cristo entero. Y en el cáliz no está solo la sangre, sino que Cristo está con su sangre, cuerpo, alma y divinidad. Está también entero. Se puede comulgar con una gotita del vino o con una partícula y se recibe a Jesús entero. Eso es muy importante porque es que, y luego además también dicen barbaridades. Cuando voy a tomar, dicen los niños, pues, ¿cuándo voy a tomar la galletita? Digo, no existe galletita, ni siquiera hay pan ahí, ya no hay. Hacer mucho hincapié en esto. Yo pienso en que después de que sepan lo que es la transustanciación, que hay mucha gente que eso no lo sabe. Los papás de los niños los he reunido yo, y algunos, y muchos, bastantes, no saben qué quiere significar eso de la transustanciación. Yeah. Perdón, padre, era una sugerencia como catequista de los problemas que yo me encuentro. De acuerdo, le agradecemos mucho, señor. Y muchísimas gracias, bien, porque a mí también me van abriendo con todas la Radio María me va abriendo muchos caminos que yo no conocía. Muy bien. Gracias. Adelante. Pues bien, tiene razón la oyente, ¿no? Otra cosa es que a veces, bueno, pues a la hora de transmitir a los niños, pues quizás hay que buscar ejemplos pedagógicos en a ver cómo le decimos la cosa, pues porque evidentemente a un niño la palabra transustanciación, pues es una palabra pues que le supera, ¿no? Y uno tendrá que echar mano de imágenes pedagógicas para ver cómo lo explica. De que pues el pan tendrá apariencia de pan, pero no es pan, sino que en él está Jesús, ¿eh? A veces los niños se dicen, el pan se esconde Jesús, bueno, pues muy bien, pues a veces hay que echar manos como esas, ¿no? De que Jesús escondido debajo del pan, como si fuese una especie de disfraz, está como disfrazado de pan, pero no es pan, sino que Jesús está dentro. Bueno, habrá que echar en mano de miles de imágenes que intenten ser fieles. Pero también hay que decir el segundo aspecto que ya hemos querido insistir, que esa transustanciación, ese cambio del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, deben de conllevar, ¿no?, también un cambio en nosotros, porque en la misma plegaria eucarística se pide eso a Dios, que los allí congregados sean transformados por el Espíritu, que el mismo Espíritu que ha transformado el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús transforme también a los allí presentes, nos cristifique, nos haga más semejantes a Jesucristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, soy yo, padre. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Elena, de Madrid, padre. Buenos días, Elena. ¿Me oye, padre? Sí, perfectamente. Vamos a ver, respecto a lo que usted nos expone del sacerdocio de hombres y mujeres, entonces yo pienso que desde todos los tiempos y en todas las religiones ha habido pues una diferenciación, ¿no? Incluso en la religión hinduista hay sacerdotes, todos son hombres, son varones, ¿no? En otras religiones, como por ejemplo aquí en Europa está la religión ortodoxa, también son todos varones. Si nos vamos más allá ya incluso al islamismo, tampoco hay mujeres, es decir, es una cosa instituida de todos los tiempos, que los que llevan las riendas de la religión son los hombres, y creo que a nosotras las mujeres nos han dado
Cristo nos ha dado un papel incluso más relevante, yo diría, y un hermoso y casi sublime papel, que es el papel de la maternidad, que eso es lo que las mujeres tenemos muy olvidado, y están pasando muchas cosas porque hemos olvidado pues esta preciosidad que tenemos las mujeres de ser madres de la humanidad, ¿no? Ser madres pues en la carne, como usted dice, ¿no? De los hijos, así como Cristo es el padre de la humanidad. Nosotras las mujeres somos las madres, y nos teníamos no solamente que conformar, sino con estar alegres y contentas de ser lo que somos. Y entonces a veces lo que ocurre es que las mujeres nos rebelamos porque queremos ser iguales, porque queremos trabajar igual que ellos, porque queremos incluso ser sacerdotistas. Y eso a mí me parece pasarse un poco de la raya cuando tenemos el papel tan importante y tan hermoso como ser nada menos que madres. Bueno, eso muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Gracias a usted. Y yo me imagino pues que esta oyente habrá hecho su intervención desde su experiencia de madre, pero además también yo le añadiría pues el hecho de que también en la Iglesia se da esa imagen de la maternidad espiritual, ¿no? Pues de la vida religiosa, tantas santas, empezando por la Madre Teresa de Calcuta, tan próxima a nosotros, que tanto nos ha marcado, ¿no? Han ejercido una maternidad en la Iglesia, una maternidad ya no únicamente por engendrar los hijos, ¿no? Que ya solamente eso es un don inmenso, ¿no? Y una capacidad de evangelización hacia los hijos, por cierto, tremenda, ¿no? Pero también hay una maternidad espiritual en ese desposorio con Jesucristo de las religiosas, bueno, pues que es pues una espiritualidad pues muy específica, unida a la feminidad, o sea, la feminidad también conlleva un desposorio con Jesucristo, sea a través del sacramento del matrimonio, ¿no? Sea directamente a la vida religiosa, un desposorio que le hace muy fecundísimo, ¿no? En la vida de la Iglesia. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Buenos días. Soy Manolo de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Manolo. Y mi pregunta es que usted antes dijo que el obispo sería como el servidor de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y el sacerdote como servidor del obispo, ¿no? Sí. Si cuando uno decide ser diácono permanente, uh-huh, ¿qué papel jugaría dentro de la Iglesia? Bien, de acuerdo, le respondo por la radio, ¿eh? Bien, los diáconos son también servidores de los obispos, porque si nos fijamos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, versículo del 2 al 4, allí se habla de cómo los 12 apóstoles convocaron a los discípulos, porque ellos no tenían tiempo, ¿no?, pues para predicar la palabra, etcétera, y entonces eligieron a unos hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, para que hiciesen ese servicio diaconal, ese servicio en ministerio de la caridad, etcétera. Por lo tanto, también los diáconos son servidores de los obispos, o sea, colaboran con el obispo, participan de ese ministerio episcopal al servicio de la Iglesia. Bien, es el tiempo ya cubierto y nos vamos a despedir. Damos la bendición que sea también otro signo de santificación. También la bendición, cuando la Iglesia la imparte, quiere también con ella hacer otro signo de santificación, de que Cristo venga a nosotros, de que esa cruz en la que la Iglesia nos bendice sea imagen también de una mayor identificación con Cristo, que nos santificó en la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.